Sí, siempre queremos, anhelamos oír la voz del Señor, ¿verdad? Que es un alimento, es el alimento para nosotros, también de nuestra alma. Pues vamos a orar, le voy a pedir por favor que me acompañe a hacer esta oración. Yo sé que nuestro hermano López, que es una oración, ¿verdad? Breve, pequeñita, ¿verdad? Para que el Señor sea conmigo, hermanos, en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Y nuevamente oro, Señor, no desechando ninguna hada, Señor, en oración, simplemente para pedirte la fuerza para mi vida, Padre, para que tú seas, Señor, no hable yo de mi boca, sino de mi lengua tampoco, sino que seas tu Espíritu Santo en tu misericordia hablando, Señor. Guíanos a toda verdad, a toda justicia, Padre. Todo espíritu robador de la palabra, Señor, que se interpone, todo pensamiento, Padre Santo, el enemigo que viene a perturbar, a asaltar la mente, Señor, en tu nombre sea atado, no tiene parte ni suerte. En el nombre de Jesús, Señor, son atados los demonios, Padre Santo, porque sé que de tu presencia los demonios tiemblan, Padre Santo. Y estamos en tu casa, la casa tuya, la casa de Dios, Señor. Así que, Padre Santo, atamos todo espíritu contrario del enemigo, lanzándolo a lugares desérticos, secos, porque así dice tu santa palabra, donde deben de estar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así lo declaramos, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Así añade bendición a tu palabra. Háblanos a nuestra vida, como dice esta alabanza, Señor, que lo necesitamos. Nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Gracias, Señor. Lo declaramos todo hecho en tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, hermanos. Siéntase contento, a gusto, amén. Nomás así, no se duerma, amén. Esté atento a la palabra del Señor, amén. Atento, ¿verdad? A atrapar la bendición, porque tenemos que estar despiertos, ¿verdad? Espiritualmente para tomar la bendición que Dios tiene para nosotros, amén. Y queremos compartir, hermanos, este tema. Se llama ¿cuál es el propósito de la casa de Dios? Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Vamos a estar ahí leyendo. Amén. Y pues todos los pequeñitos pueden pasar, ¿verdad?, a sus clases, a las clases de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y así que aproveche esta oportunidad también, ¿verdad?, que su pequeño se le cuida, para que así también usted ponga atención y se goce, y a la vez también su niño también aprenda de la palabra. Amén. Y pues más no se quede allá, lleve su bebé, pero si gusta, pero véngase para acá. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestro Dios dice que es un Dios de orden, así que Dios requiere orden, ¿verdad?, en su casa. Amén. Aleluya. Santo Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor, hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 3, del 1 al 3, dice: y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a 2 del mes, en el 4.º año de su reinado. Estas son las medidas de que Salomón fundó el edificio de la casa de Dios. La primera medida fue la longitud de 70 codos y la anchura de 20 codos. Ahora hasta ahí leo. Amén. Vemos que Salomón, hermanos, fue el que edificó la casa del Señor, el primero en edificar la casa de Dios. Miramos que desde que Adán y Eva, ¿verdad?, desobedecieron, perdieron la comunión con Dios, pero Dios restauró, ¿verdad?, esa comunión. Dios los ha restaurado por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Pero vemos que venía el pueblo caminando, aquel pueblo que sale de Egipto, y pues Dios, ¿verdad?, les da ordenanzas al pie del monte Sinaí, cuando Moisés sube, ¿verdad?, a aquel monte, 40 días, y le ordena a Moisés, ¿verdad?, que levantara un tabernáculo donde Dios quería estar en ese tabernáculo, o sea, que la presencia de Dios iba a estar ahí. Y así fue el tiempo, así vivió el pueblo, hasta que llega los tiempos del rey David, hermanos, los reyes, Saúl, luego David. Y vemos que David, hermanos, se interesó en su corazón, como que nació ese deseo. Más bien nació, pero Dios puso ese deseo en él, porque así es como Dios trabaja. Dios pone el deseo en nosotros de hacer algo para Él.
trabajar para Él. Dios pone el deseo, y Dios puso el deseo en David de edificar casa al Señor. Y vemos que él estaba dispuesto para edificar la casa de Dios. Pero miramos en 1 de Crónicas capítulo 22 versículo 7 que él lo iba a hacer, pero Dios no se lo permitió, porque David, hermanos, era un hombre de guerra, un hombre que había derramado mucha sangre. Entonces Dios no le permite, ¿verdad?, a David que edificara el templo. Pero le dice: a tu simiente lo va a hacer, tu hijo lo va a hacer. Salomón va a edificarme templo. Y David, hermanos, preparó el terreno para que cuando Salomón llegara a la edad de tomar el trono, Salomón no batallara tanto, porque ya iba a tener al alcance, a la mano, los materiales para hacerlo. Y esto nos da un mensaje a nosotros, aunque no es el tema, ahorita regreso para el tema, pero nos da un mensaje a nosotros los padres, porque David, ¿verdad?, él tenía el anhelo de hacer algo para Dios, el templo de Dios, pero no se lo permite el Señor. Pero él prepara el terreno para su hijo. Y esto nos habla de nuestra vida, hermanos, porque a veces podemos llegar a pensar qué es lo que Dios tiene para mí, o qué es lo que Dios me permitirá hacer para Él. Y no sabemos hasta dónde Dios nos permita, Dios lo sabe. Y a veces podemos entender que hay cosas que no podemos hacer para Dios, o Dios nos lo permite, pero Dios sí lo va a permitir a nuestros hijos que lo hagan, en diferentes ángulos, áreas en nuestra vida. Y tenemos que esforzarnos por nuestros hijos, ¿no creen? Amén. Tenemos que esforzarnos por ellos. Como David, yo no creo que él se haya, ¿verdad?, puesto en una situación, una condición en su vida de decir: no, pues ya como Dios no me eligió a mí para levantar el templo, pues me quedo de brazos cruzados. Sino que él se puso a cortar madera, a buscar, ¿verdad?, el material para hacerlo, todo esto, para que cuando Salomón estuviera todo listo, no batallara. Entonces podemos hacer lo mismo nosotros con nuestros hijos, preparar el terreno, ¿verdad?, en lo que está a nuestro alcance, prepararlos espiritualmente. A veces a nuestra vida pueden llegar situaciones difíciles. Lo miro así de esta manera también. Yo digo que nosotros los padres no queremos que nuestros hijos hereden cosas malas de nosotros, queremos que ellos sean mejores, amén. Queremos que ellos edifiquen, o que ellos edifiquen su vida, su templo, de una manera mejor todavía que nosotros. A eso me refería, amén, me refiero. Entonces vamos a preparar el terreno, ¿verdad? Vamos a estar trabajando ahí con eso, para que cuando ellos lleguen, hermanos, no van a batallar, porque usted les dio el material para que ellos edificaran la casa de Dios, que es la vida de ellos, personalmente hablando. Entonces podemos hacer eso, amén. Porque de repente, si nos volvemos egoístas y podemos de repente transmitir mensajes equivocados a los hijos, que a veces acontece, ¿verdad?, que porque nos hicieron cosas o lo que nos haya pasado, eso se lo transmitimos a nuestros hijos, y nuestros hijos van heredando el mismo carácter de nosotros, el mismo carácter amargo quizá, o el mal genio, porque nosotros eso les inculcamos, y no debe ser así. Vamos a preparar un buen terreno, un mejor terreno para ellos, amén. Como lo hizo David. Yo creo que David nos da un buen mensaje, ¿verdad?, de que no se quedó de brazos cruzados, sino que trabajó para su hijo, amén. Se esforzó en preparar el terreno, y podemos hacer eso, amén. Bueno, regreso al tema, amén. Y así le pasa, ¿verdad?, a Salomón. Ahora Salomón está para edificar el templo, hermanos. Y vemos que el deseo de Dios, hermanos, es convivir con el hombre. Eso es lo que Dios anhela, es tener comunión con nosotros. Y por eso el Señor vino a restaurar esa comunión. Al venir Cristo a morir por nosotros, Él vino a restaurar la comunión con Él mismo, con Dios. A derribar la barrera, ¿verdad?, de intermediaria que estaba, de pecado y de enemistad, hermanos. El Señor viene y la derriba para que nosotros tengamos ahora amistad nuevamente con el Señor. Entonces por eso Dios nos busca, porque quiere tener comunión con nosotros. Él dice: quiero ser tu amigo, quiero ser tu Dios, quiero que seas mi hijo, quiero que seas mi pueblo. Entonces Dios nos busca y nos atrae a su presencia, hermano. Por eso usted está aquí en esta noche, en esta tarde, porque Dios quiere tener comunión con usted. Dios quiere estar
cerca de usted, Dios quiere platicar contigo, Dios quiere hablarte a tu vida. Ese es el deseo de Dios, hermanos, esa comunión. No hay otra cosa más grande en el corazón de Dios que la comunión con sus hijos. La comunión es importante para el Señor antes que otra cosa. Antes que las actividades o cualquier otra circunstancia que busquemos primeramente, Dios quiere tener comunión con nosotros, hermanos. Amén. Y vemos que ese es el deseo de Dios, y hay un propósito por lo cual se levanta la casa de Dios. Quiero que vayamos, por favor, acompáñenme. Ahora, en Segunda de Crónicas, capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 6, del 1 al 9, dice: entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, el cual con su mano ha cumplido lo que habló por su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre. Ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que fuese sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Empero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Entonces podemos mirar que uno de los propósitos, hermanos, de la casa de Dios es engrandecer el nombre de Dios. Para eso, hermanos, número uno, engrandecer el nombre de Dios, porque se oye y se oía en los tiempos del rey Salomón que había otros dioses. Muchos dioses hay, ¿verdad? Hoy en día hay miles de dioses, hermanos, en el mundo. En la India tienen muchos dioses. Hay mucha idolatría, muchos dioses que se han levantado a la gente, hermanos. Pero Dios quiere que su nombre se engrandezca, que aunque haya muchos dioses y aunque otros canten para otros dioses, Dios quiere hacer notorio que Él es el Dios grande, hermanos. Dios quiere hacer notorio que nuestro Dios es más poderoso y más grande que cualquier otro Dios que hay en el mundo. Nuestro Dios es poderoso y más grande que aquellos dioses, hermanos. Entonces Dios quiere engrandecer su nombre. Ese es el propósito de la casa de Dios, que su nombre sea engrandecido, hermanos. Que el nombre de Dios sea puesto en alto, que nuestro Dios es el más grande, que sobrepasa a los otros dioses, que tiene poder, que tiene santidad, que tiene autoridad, que tiene fidelidad y que tiene justicia. Amén. Ese es el propósito, que el nombre de Dios sea engrandecido. Para eso Dios levanta su casa. Aunque vemos que la Biblia dice que nosotros somos la casa de Dios. Dios mora en nosotros, amén. Pero también habla de templos donde Dios quiere que su nombre sea engrandecido, hermanos. Por eso, de la manera que tú sirves a Dios, tú hablas a la gente qué tan grande es tu Dios. Como tú alabas a Dios, tú demuestras a la gente si tu Dios es grande o tu Dios es pequeño. Si tú sirves a un Dios grande, de esa manera tú le vas a alabar, porque alabas a un Dios grande, hermanos, a un Dios poderoso. Si tu Dios es poderoso y tu Dios es grande y es omnipotente, es la manera que tú le vas a servir, porque estás sirviendo a un Dios que todo lo puede. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos.
Dios quiere glorificarse. Si miramos en 1 de Samuel, vamos para 1 de Samuel, capítulo 5, hermanos, por favor, acompáñenme para allá. Amén. Y vamos a leer. Todo este capítulo. Y este pasaje, al leerlo, hermanos, me gozaba. Porque ahí habla, ¿verdad?, de qué Dios estamos sirviendo. ¿Quién es nuestro Dios? Y usted lo va a notar. Amén. Lo va a ver. Así que si se le había olvidado que Dios es grande, aquí va a ver que Dios es grande y poderoso. Amén. Y dice aquí, 1 Samuel capítulo 5, dice: y los filisteos, tomada el arca de Dios, trajeronla desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y metieronla en la casa de Dagón y pusiéronla junto a Dagón. Porque había pasado, hermanos, que el pueblo había errado al blanco y los filisteos habían atacado al pueblo de Dios. Y una de las cosas que hicieron los filisteos fue robar el arca, hermanos. Se llevan el arca de Dios, el arca que representaba la presencia de Dios y que ahí estaba la presencia de Dios. Se la llevan. Y vemos que tomaron los filisteos el arca de Dios y metieron en la casa de Dagón y pusieronla junto a Dagón. Dagón, el dios de los filisteos. Y el siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana y he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y volviéronlo a su lugar. Y tornándose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Los filisteos se llevan el arca, hermanos, y la ponen a un lado de Dagón, hermanos, y comenta aquí la palabra de Dios que al levantarse en la mañana, hermanos, aquel dios Dagón estaba, hermanos, postrado delante, hermanos, del arca de Dios. Y lo vuelven a levantar, hermanos, y a la siguiente mañana otra vez, y no solamente con eso, sino que hasta estaba cortado de las manos, hermanos, y la cabeza. Y seguimos leyendo. Porque por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Empero agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod y destruyéronlo, e hiriéronlos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Le voy a pedir que le baje un poquito el volumen, siento muy fuerte volumen acá atrás. Amén. Yo aquí lo siento que me aturde acá atrás. Si pueden bajarle un poquito, por favor. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Empero dice, agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod y destruyólos e hiriólos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Enviaron pues a juntar así todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que como le hubieran pasado, la mano de Jehová fue contra la ciudad con grande quebrantamiento, e hirió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, que se llenaron de hemorroides. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y como el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a mí el arca de Dios de Israel por matarme a mí y a mi pueblo. Y enviaron a juntar todos los príncipes de los filisteos, diciendo: despachad el arca de Dios de Israel, y tornóse a su lugar, y tórnese a su lugar, y no mate a mí ni a mi pueblo, porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había ahí agravado, y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subió al cielo.
Aquel pueblo, hermanos, era un pueblo idólatra que tenía a sus dioses y este dios Dagón. Pero cuando Dios llega ahí, hermanos, por causas de la guerra y que habían robado el arca, llega el arca al lugar de los filisteos, hermanos, y el Dios omnipotente empieza a hacer estragos sobre el pueblo filisteo, hermanos. Que el Dios Dagón, hermanos, no le llegó ni a los talones, hermanos, le quedó corto ese Dios. Y empieza a hacer estragos y empieza a haber enfermedades y la gente empieza a temer y a reconocer que el Dios de Israel era más poderoso que el Dios de ellos, hermanos. La gente se empezó a dar cuenta y empezó a temblar delante de lo que Dios estaba haciendo porque empezaron a enfermarse. Empezó a llegar pestilencia al pueblo filisteo, hermanos, y no hallaban la solución y entendieron que Dios estaba airado contra ellos y que el Dios de ellos no podía defenderlos porque el Dios de Jehová, el Jehová de los ejércitos, es el Dios poderoso, aleluya. Entonces aquella gente entendió, hermanos, que hay un Dios poderoso y reconoció el nombre de Dios. Y damos la vuelta, hermanos, en 1 Samuel, esta historia, al leerla a usted, hermanos, lee bastantes cosas que pasan. Que vemos que Dios hizo estragos fuertes sobre aquel pueblo pecador, hermanos. O sea, porque no hay Dios tan fuerte, tan grande como el Dios que servimos. Nosotros, hermanos, somos privilegiados de servir a un Dios poderoso y tenemos que temblar ante este Dios, hermanos. A veces como que le hemos perdido el temor a Dios, pero Dios está trabajando y es paciente, hermanos, con nosotros y nos desespera. Pero este Dios es un Dios terrible, hermanos. Es un Dios fuerte. O sea que el Dios que usted sirve tiene que servirle con temor y temblor. Amén. O sea, tenemos que mirar esto, hermanos, porque no podemos tomar las cosas de Dios a la ligera o lo que estamos viviendo, sirviendo a la ligera. Si hasta ahora, si nuestra vida no es la vida la correcta, pero Dios está esperándole. Pero Dios, hermanos, es fuego consumidor, dice su palabra. El versículo 16, dice en 1 Samuel, capítulo 6, versículo 16 en adelante, porque es larga la historia, pero no quiero tomar mucho tiempo en esta historia. Dice así: lo cual, viendo los 5 príncipes de los filisteos, volviéronse a Ecrón el mismo día. Dice: estas pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Jehová en expiación por Asdod, una por Gaza, una por Ascalón, una por Gad, una por Ecrón, una, y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, desde la ciudad fuertes hasta la aldea sin muro y hasta la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, piedra que está en el campo de Josué Beth-semita hasta hoy. Entonces hirió Dios a los de Beth-semes, porque habían mirado en el arca de Jehová. Hirió en el pueblo 50,070 hombres, y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de tan grande plaga. Y dijeron los de Beth-semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo, y a quién subirá desde nosotros? Entonces miramos que este pueblo, hermano, reconoció la grandeza de este Dios omnipotente, hermanos. Y uno de los propósitos de la casa de Dios, cuando Dios levanta su casa, es que para que la gente reconozca el nombre de Dios, hermano, reconozca que no hay otro Dios, que no hay otro Dios tan poderoso como el que servimos. No lo hay, hermanos. No hay imagen que pueda llegarle a la semejanza de Dios. No lo hay, ni Guadalupe, ni Diana, ni ninguna de esas, hermanos, puede llegarle al poderoso, al Dios omnipotente que servimos. Aunque la gente busque la ayuda, el socorro en otras imágenes, en ídolos, pero la respuesta está en el Dios omnipotente. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos lo creen, hermano? Servimos a un Dios poderoso. Que no se nos olvide que nuestro Dios es omnipotente. Es un Dios grande, hermano. Que no se pierda el temor de Dios en tu vida, porque el Dios que sirves es un Dios real. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es bueno, Dios es verdadero, Dios es justo, Dios es real, Dios existe, hermano. Dios es omnipotente, Dios es poderoso. Y si Él trata contigo es porque te ama. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso miramos que Salomón edifica casa, hermanos, al Señor, porque quería que el nombre de Dios fuera engrandecido, hermanos. Y es lo que Dios quiere, que su nombre sea puesto en alto.
O sea, para eso Dios nos llama, hermanos, porque Él quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Él quiere mostrar su poder a través de nosotros, a través de la iglesia quiere mostrar su poder. O sea, que Él sigue haciendo cosas maravillosas, Él sigue moviendo su mano de poderosa, hermanos. Para eso levanta la iglesia. Es el propósito de la casa de Dios, que el nombre de Dios sea puesto en alto. O sea, ese propósito no debe de perderse, debe estar en su corazón latente. Ahí debe estar, ¿verdad? Que ese es el deseo de Dios, que su nombre sea puesto siempre. Que se conozca el nombre de Dios. Que la gente conozca que hay un Dios que salva. Que la gente conozca que hay un Dios que perdona. Que hay un Dios bueno, que hay un Dios justo, aleluya. Dios quiere que la gente conozca. Y tú eres responsable que eso pase. Dios te llamó, te levantó para que el nombre de Dios sea puesto en alto. Por eso el Señor se molestaba con su pueblo cuando el pueblo desobedecía, porque decía, en lugar de que mi nombre sea puesto en alto, mi nombre es blasfemado. Porque así pasa, hermanos. Cuando no entendemos esto, cuando hay necedad en la vida del corazón del hombre, del Hijo de Dios, hermanos, el nombre de Dios es blasfemado. Y eso no es el deseo de Dios, que el nombre de Él sea blasfemado, sino que el nombre de Dios sea puesto en alto. Eso es lo que Dios quiere. Es el deseo del Señor. Por eso regresemos allá a 2 de Crónicas. Gloria a Dios. Y Salomón vemos que entendió este propósito, este precepto de Dios, que su nombre tenía que ser puesto en alto. Vemos que se esmeró por engrandecer ese nombre, dio lo mejor de sí, este hombre que Dios le dio sabiduría. Porque el deseo era ese, su deseo en su corazón, que Dios se conociera, y logró ese propósito. Engrandeció el nombre de Dios. Dios se glorificó, hermanos. Si usted mira en lo que leímos hace un momento, cómo Dios hace estragos en aquel pueblo filisteo, y no necesitó de nadie para él hacer lo que tenía que hacer. ¿Se da cuenta? Llega el arca a Filistea, hermanos, y Dios hace estragos, derriba aquel Dagón, hermanos, hace cosas terribles con aquel pueblo, y no necesitó de nadie para hacerlo. Dios puede hacerlo solo, amén. Él puede hacerlo, hermano, no necesita de mí ni de ti para que Él sea glorificado. Él lo puede hacer. Él se puede manifestar, Él puede hablar, hermano, Él puede demostrarse a las naciones que Él es Dios. Él lo puede hacer. No necesita de mi ayuda, pero desea que por agradecimiento yo preste mi vida para Él, para que Él se glorifique. De igual manera en su vida, Él desea que preste su vida a la mano de Él, hermano, para que Él glorifique su nombre a través de usted. Alabado sea el nombre de Dios. Pero notemos eso, que Dios no necesitó para hacer lo que tenía que hacer. Cuando hace la creación, Él hace solo. En 7 días hace la creación, hermano, y lo hace con su poder, y todo lo hizo perfecto. Alabado sea el nombre de Dios. Pero vemos la bondad de Dios tan grande que nos espera a nosotros, amén, cada día, para que su nombre sea ensalzado. Alabado sea el nombre de Dios. Espera que cuando venga a la iglesia usted al encuentro con Cristo, desea que su nombre sea puesto en alto, porque es un Dios grande. Desea que el cristiano se esfuerce y deje de ser monótono y empiece a alabar de corazón, porque le sirve a un Dios grande. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, que ese es el deseo de Dios. No lo necesita, hermano. Él tiene ángeles que le alaben, Él tiene quien le glorifique allá en el cielo, y su alabanza es perfecta allá, hermano. Le están alabando con la perfección de los ángeles. Pero Él desea que, aunque nosotros imperfectos, pero Él desea oír nuestra voz. Él quiere oír nuestro cantar, Él quiere oír que le hablemos, Él quiere que oremos. Alabado sea el nombre de Dios. Él quiere estar cerca de nosotros, bendito sea su nombre. Él quiere comunión con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Alabado sea Cristo, gloria a Dios. Dios quiere, hermanos, en su bondad, glorificarse en nosotros. Entonces Dios quiere que el nombre de Él sea engrandecido. Otro punto importante, hermanos. Vamos a 2 de Crónicas. Ahora, el capítulo 7.
otro punto, hermanos, que Dios también quiere y que el propósito de Dios es, número uno, fue engrandecer el nombre de Dios. Y otro punto, que su casa, hermanos, es una casa de sacrificio. La casa de Dios es una casa de sacrificio, hermanos. Aquí en capítulo 7, segunda Crónicas, dice: y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchó la casa. Y no pudieron entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Aleluya. Ahora note esto, hermanos. Si Dios derrama su presencia sobre el templo de Salomón, es porque a Dios le agradó lo que hizo Salomón. O sea, que Dios se agrada de que Salomón haya edificado el templo, hermanos. Por eso su presencia la derrama sobre el templo. Dios estaba se le agradó aquello que hizo Salomón. Agradado. Sigo leyendo. Dice: y como vieron todos los hijos de Israel descender del fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, confesando a Jehová y diciendo que es bueno, que su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 20, note usted, los que son matemáticos, son buenos para las matemáticas, amén, dice aquí. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes. Son bastantes, ¿verdad? 22,000 bueyes. Y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. O sea que vemos aquí, hago esta pausa, que Dios aquí le dice al que escribe Crónicas que pusiera la cantidad exacta de lo que se había sacrificado para Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, de que ha habido hombres que han dado lo mejor a Dios sin escatimar. Porque pudo haber puesto aquí muchas ovejas o muchas vacas y es todo. Pero pone la cantidad exacta para que nos demos cuenta que a Dios se le puede dar sin escatimar. Se le puede dar, hermanos. Porque aquí lo hicieron. Y dice aquí, sigo leyendo. Y los sacerdotes asistían en su ministerio, y los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para confesar a Jehová que su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por mano de ellos, asimismo los sacerdotes tañían trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. También santificó Salomón en medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido ahí los holocaustos y los cebos de los pacíficos, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos y el presente y los cebos. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una grande congregación, desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron convocación, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la solemnidad por 7 días, y a los 23 del mes séptimo envió al pueblo a sus estancias, alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Acabó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y díjole: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea que la casa de Dios es una casa de sacrificio, hermanos. Sigo leyendo. Si yo cerrara los cielos que no haya lluvia, y si mandara langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alcanzamos a mirar que Dios está diciendo que su casa es una casa de sacrificio, hermanos. El rey Salomón lo experimentó al sacrificar lo mejor que tenía para Dios. Da lo mejor para Dios, sacrifica para Dios, la mejor alabanza para Dios, hermanos. Todo lo mejor para Dios. Y a la vez Dios respondió a Salomón por causa del sacrificio que Salomón había ofrecido para Dios. O sea, y Dios llena aquel templo, hermanos, de su gloria, de su presencia. Pero ¿por qué la llena? Porque el templo estaba muy bonito, hermanos. No. Sí, el templo estaba bonito, estaba hermoso. No había otro templo tan maravilloso como el que edificó Salomón. Pero no fue por eso que Dios, hermanos, llena aquel templo. El propósito por lo cual llena aquel templo, hermanos, porque había visto el sacrificio de Salomón, de darle lo mejor para él. Alabado sea el nombre de Dios. De sacrificar lo mejor para el Señor. Entonces, a causa de lo que había hecho Salomón y el pueblo, hermanos, la gloria de Dios cae sobre la iglesia, sobre el templo de Salomón y lo llena, que dice que los sacerdotes no podían ministrar al andar en aquella niebla, hermanos, tan hermosa. No podían moverse porque la gloria de Dios llenó aquel lugar. Dios se glorificó en aquel lugar. Dios se movió en aquel lugar a causa del sacrificio que se había hecho en aquel templo. Aleluya. Porque Dios siempre va a responder, hermanos, cuando se le invoca en su casa de oración, en el templo. Dios quiere responder, Dios quiere moverse, hermanos. Pero lo que hace falta a veces son vidas en sacrificio para Dios, aleluya. Porque Dios siempre desea moverse. ¿Sí está aquí, hermano? Dios quiere llenar su iglesia, pero depende con qué actitud tú vengas a la iglesia. Sí, hermano. Porque luego hay cristianos que dicen que Dios no se mueve, que Dios no quiere llenar aquí. Pero hermano, pero ¿cómo vienes? Ahora vienes en pecado, por eso Dios no se mueve. Andas haciendo sus males allá afuera, por eso Dios no se mueve. Y tu vida está en pecado y no te arrepientes. ¿Cómo quieres que Dios se mueva? Entonces Dios se va a mover, alabado sea el nombre de Dios, cuando hay sacrificios en la vida de los cristianos. Cuando hay cristianos, hermano, por eso cuando hay un sacrificio en nuestra vida, y sobre todo de esta manera, permítame decirle cómo. Aquí la palabra de Dios habló de humillación. Y la humillación es un sacrificio, hermano. Porque cuando Dios te habla, nos puede en nuestra vida. Y tienes que negarte a ti mismo en obedecer la voz de Dios, obedecer a tu egoísmo. Y el cristiano que decide sacrificarse, hermano, se va a negar a sí mismo y va a decir, no, yo oigo la voz de Dios. Me duele lo que está pasando, me duele lo que está diciendo allá aquel hermano que me cae mal, pero veo que Dios me está hablando. Veo que el Señor está ahí hablándome, me voy a humillar al Señor. ¿Y sabe qué? Dios mira ese sacrificio de humillación en tu vida, Dios se va a mover, hermano. Por eso, si usted está batallando en su vida, le aconsejo que cuando venga al altar, venga de corazón y véngase luego a orar, amén. Porque si andas batallando y te quedas allá, va a ser peor porque estás más mirando los errores, nada más. Porque hay cristianos que más bien no vienen a orar, hermano, y están mirando a los que están aquí a ver qué están haciendo. Como que Dios los puso de supervisores al altar, hermano. Dios los puso aquí supervisores. Dios vino para que tú te humilles aquí también en la presencia de Dios. Amén. Y tiene que tener cuidado con eso, hermano. Tiene que humillarse al Señor porque está supervisando aquí, hermano. ¿Quién le puso eso? Está mirando, tenga cuidado con su vista, hermano. No vaya a ver ahí cosas que no debe, hermano. Tenga cuidado. Debe respetar. Sí, hermanos. Por eso mejor venga humillado al altar y clame al Señor, hermano. Cierra sus ojos y empieza a buscar la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces va a ver que en el corazón humillado Dios se va a mover. Entonces Dios nunca va a fallar, hermano. El que falla es el hombre. A corazones humillados Dios mueve su presencia, hermano, en aquel que se humilla, porque ese es su sacrificio que Dios acepta, hermano. Y cuando hay corazones humillados en la iglesia que dan lo mejor para Dios, traen la mejor alabanza para el Señor, se prepararon, se consagraron para dar lo mejor para Dios, hermano. El que está en la banca también está alabando a Dios porque desea de Dios, aunque está batallando, pero dice yo quiero de Dios, hermano. Entonces Dios empieza a ver ese sacrificio que hay en la iglesia y la gloria de Dios empieza a llenar, hermano, los corazones de los hijos de Dios, aleluya. Pero el problema
Esa es nuestra vida. La falta de sacrificio a Dios, la casa de Dios es una casa de sacrificio, hermano. Y sobre todo en estos días, hermano, donde abunda tanto el pecado, la tentación, pero hay poco sacrificio para Dios. Hay pocas vidas a veces en obediencia de nuestra parte. No queremos sacrificarnos para Dios. No queremos orar a Dios. No queremos ayunar para Dios. No queremos traer ofrenda para Dios, hermano. Y eso que aquí casi no hablamos de ofrenda de dinero, hermano. Aquí no hablamos de eso. Pero eso es un sacrificio también para Dios, que lo da para el Señor, como aquella viuda de Sarepta, hermano. Ahora Dios habla de aquella mujer de la viuda de Sarepta, hermanos, que hablaba que el rey, aquel profeta Elías, cuando vino aquella hambre sobre Israel, Dios lo manda a aquel río, hermanos, y estaba ahí el Señor mandándole ahí comida en la mañana y en la tarde, por medio de aquellos pájaros. Le manda de beber. Pero llega un momento, hermano, que se seca el río y no hay comida, y Dios lo manda con la viuda. Y al ver a aquella viuda que estaba cortando las leñas, le dice, dame agua, y le da agua, y dice, ahora dame de comer. Dice, no tengo que darte. Pues le dice, pues haz algo que Dios me manda que hagas. Lo poquito que tienes, dámelo a mí. Y aquella mujer va y lo hace, hermano. Hace una torta de lo poquito que le quedaba, porque ella se iba a morir con su hijo. Va y lo hace, hermano, y le da de comer a aquel siervo de Dios. Y dice la palabra de Dios que entonces fluyó el aceite en las cazuelas de aquella viuda. Dios empezó a fluir bendición sobre aquella viuda. Había hambre en la tierra, hermano. Pero aquella viuda tuvo el sustento de parte de Dios, porque Dios lo poquito que tenía se lo dio a Dios. Ese es un principio bíblico. Cuando damos a Dios, hermano, es principio. No hablo de mi parte, está escrito en la Biblia. Cuando damos a Dios, hermano, Dios va a prosperar tu vida. Dios no te va a dejar sin comer. Dios va a suplir tu necesidad. Y aquí casi no hablamos de eso, hermano. Una ocasión, hermano, voy a una iglesia a ver cómo es el movimiento, a ver cómo es acá. A ver, ¿verdad? A ver, ¿por qué no nos cuenten, verdad? Que aquí, que allá. Y voy, hermano, y me doy cuenta que aquí no nos falta nada. Lo que necesitamos es, claro, consagrarnos, amén. Buscar a Dios. Pero que yo diga, hermano, hay algo que aquí nos hace falta. No, aquí está Cristo, ¿para qué necesitamos algo más? Si Cristo está aquí, es todo lo que necesitamos, hermano. Aquí está el Señor. No necesito irme a otra iglesia a gozarme, hermano, aquí me puedo gozar. Lo que sí noté, hermano, que al momento de la ofrenda, noto que hacen mucho énfasis en eso. Que mire, tiene que dar, pero un énfasis tremendo, ¿verdad? Que está ahí. Y en ese momento yo no traía dinero, traía la tarjeta de débito, no traía dinero para dar. Pero miro que están ahí, que dé, hermano, y van a levantar la ofrenda y me di cuenta que esto está chiquito, hermano, este alfolí está chiquito. Y nos espantamos con este alfolí cuando lo pasa. ¿Sabe que el alfolí que pasaron allá, hermano, estaba por aquí así? Una cubetota. Así estaba, hermano, no exagero, estaba así. Yo dije, no, en la iglesia nosotros no hacemos eso, imagínense, no somos así, ¿verdad? No, aunque la Biblia lo dice, que dé a Dios. Pero usted no quiere dar, allá usted, amén. Pero está una cubetota así, hermano, y va la ujiere y se paran ahí al lado de mí, y yo me hago así, ¿verdad? Pues yo quiero dar, no trae dinero. Y no se mueve, él está esperándome, hermano, y yo también, pues ¿qué hago? Y nada, que se movía, yo esperaba que ya se fuera porque me daba pena. Y no se movía, hermano, y todavía no sé a dónde se fue, me deja la cubeta al lado de la silla. Sí, hermano, de veras, y yo, me dan ganas de moverme yo, pero bueno. Pero aquí no hacemos tanto énfasis en eso, hermano. Y es bíblico. El dar es un principio bíblico, hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que cuando usted da, hermano, usted agrada a Dios, es un sacrificio que usted hace y Dios se agrada de eso, hermano. Pero la casa de Dios carece de sacrificios. La casa de Dios es una casa de sacrificios y carece de sacrificios, hermano. Necesitamos hacer sacrificios de alabanza, de que dice la Biblia, frutos de labios que confiesen a su nombre, hermano. Hace falta sacrificios de alabanza, hermano, que la gente no solamente la alabemos de labios, sino de corazón. Pero hace falta los sacrificios en la casa de Dios. Cuando comenzamos a dar sacrificios a Dios, lo mejor de nosotros,
La gloria de Dios desciende sobre su pueblo, hermano, porque Dios se agrada de su pueblo. Dios quiere glorificarse en la casa de Él. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces la casa de Dios es una casa de sacrificio. Otro punto más. Segunda de Crónicas capítulo 9. Por favor, vaya para allá, allá a la vueltecita. El propósito de la casa de Dios es para que las almas vengan a los pies de Cristo, las almas sean salvas. Así como usted y yo un día venimos a los pies de Cristo y fuimos salvos por la fe en Cristo Jesús, así Dios quiere que otra gente venga a los pies de Cristo, hermanos. Es el propósito de Dios, que las almas sean salvas. Y veamos aquí lo que pasó en esta porción de la Biblia. Segunda de Crónicas capítulo 9 dice: y oyendo la reina de Seba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un muy grande séquito, o sea, un grupo grande, con camellos cargados de aroma y oro en abundancia y piedras preciosas, para tentar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le declaró todas sus palabras. Ninguna cosa quedó que Salomón no le declarase. Y viendo la reina de Seba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa y el asiento de sus siervos, y el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y su subida por donde subía a la casa de Jehová, no quedó más espíritu en ella. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no creía la palabra de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú sobrepujas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos tus siervos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, el cual se ha engrandecido en ti para ponerte sobre su trono por rey de Jehová y tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. O sea que aquella reina, hermanos, que venía a probar a Salomón, a mirar que lo que le habían dicho era cierto. Y cuando ella comprueba, hermanos, lo que le habían platicado, ella misma expresa con su palabra y dice: ni la mitad de lo que me habían platicado, esto es más de lo que me habían dicho. Y note usted que ella, hermanos, glorifica el nombre del Señor. Glorifica, y ella está creyendo en ese Dios poderoso que le dio sabiduría a Salomón para hacer todas aquellas cosas. Dice que aquella mujer se quedó sin espíritu, hermano. Aquella mujer que era una reina, era una mujer de importancia, hermano. Se quedó, hermanos, asombrada de todo lo que miró. Y creyó en Dios. Al ver semejante belleza, al ver aquella estructura maravillosa, hermano, se quedó asombrada. Y vemos que Dios levanta su casa, hermano, para que la gente crea en Él. Y sabe que la belleza que la gente va a mirar cuando venga a la casa de Dios, la belleza que va a mirar la gente en conversa cuando venga y pise el santuario, cuando entre a la casa del Señor, la belleza la que va a ver principalmente es la belleza que está en ti, en tu interior, la que está en tu vida. Porque cuando hay la armonía en la casa de Dios, cuando hay el amor en la casa de Dios, cuando hay, hermano, la comunión en la casa de Dios, se siente la presencia de Dios y se mira algo maravilloso en la casa de Dios. David lo dijo: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Alabado sea el nombre de Dios.
Cuando la gente Dios la manda, porque dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando Dios manda a la gente a su templo, hermano, lo primero que observa va a ser a ti, hermano. Va a ser tu mirada. Va a mirar tu rostro. ¿Qué tiene esta gente que está sonriente? ¿Qué tienen estas personas? Como que están, como que a veces como que locas, pero no sé qué tipo de locura será, pero es locura de Dios. Se están gozando. ¿Qué les picó? No nos picó nada, es la presencia de Dios que se metió en nosotros. Están brincando, pero ¿qué es ese gozo? No es un gozo temporal, es un gozo eterno. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa belleza? Aleluya. Es la belleza que Dios da a su iglesia, hermano, a su templo. Y es la que la gente mira, esa belleza en nosotros. Por eso nosotros tenemos que en nuestra vida analizar en nuestra vida espiritual si estamos viviendo de esta manera. Que Dios se glorifica a través de nuestros caracteres, que Dios se glorifica a través de nuestra actitud. Tenemos que mirar eso, yo tengo que ver eso. Sí, porque los cristianos no somos gente que nos vamos a aislar, hermano, que como antes, ¿verdad? Antes que nos herían y todo, y nos amargaron la vida, hermano, y no queríamos ya nada con nadie. O sea, no, esa no es la vida cristiana, hermano. O sea, Dios no nos llamó a esa vida, es una vida equivocada. Si usted vive esa vida, hermano, está viviendo una vida equivocada. Esa no es la vida que Cristo ofrece. La vida en Cristo, hermanos, es una vida donde te abres al Señor y Dios vive en ti y te da fortaleza para poder vivir la vida en Cristo, hermano. Y uno refleja en uno lo que Dios hace en uno. La presencia de Dios se mira en nosotros. Y es lo que la gente va a ver, hermano, en tu trabajo, donde tú andes. Va a ver la hermosura de Dios a través de tu vida. Va a ver la belleza de Dios a través de tu vida, así como aquella mujer. Y cuando miran eso, no quedará en espíritu en aquellas personas para declarar que hay un Dios poderoso, que hay un Dios real, que hay un Dios verdadero. Porque la gente, hermanos, vive cargada de problemas. La gente vive cargada de enfermedades, circunstancias difíciles. Pero Dios ha levantado un refugio que es la casa de Dios para que esa gente venga a obtener sanidad, hermanos, y la sanidad del cielo. Y para eso nos levantó Dios a usted y a mí, hermanos. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, ya me lo concluyo. Gloria a Dios. En el capítulo 7. La casa de Dios tiene un propósito, hermanos. Y lo que voy a leer aquí no contradice lo que estoy hablando, sino que esto nos da un mensaje a nosotros de esta manera. Hechos capítulo 7. Y en el versículo 46 dice: el cual, hablando de David el rey, halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano como el profeta dice. O sea que en otras palabras, Dios no necesita de nosotros. O sea, Dios no necesita que hagamos un templo. Si Él es el dueño de todo, hermanos, Él habita, como dice aquí, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos.
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Por qué habla esto el Señor, hermano? Si cuando Salomón edifica la casa, hermanos, se agradó Dios y llenó con su presencia. Ahora como que estamos mirando, como que ahora Dios dice aquí, si viene el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor. ¿A cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. O sea que Dios sí se agradó de Salomón y se agrada cuando edificamos algo para Él. Pero cuando va el buen propósito en nuestro corazón, ¿para qué lo hacemos? Dios se agrada, hermanos. Cuando en nuestro corazón está el buen propósito de que lo hacemos para que el nombre de Dios sea engrandecido, para que la gente conozca que hay un Dios poderoso, para que la gente conozca el nombre de Dios, que hay salvación, que Dios lo permite, hermanos. El problema aquí es por eso le dice duros de cerviz e incircuncisos de corazón. ¿Por qué? Porque perdieron el enfoque, hermanos. Perdieron el propósito en sus vidas. Y por eso Dios dice, como dando a entender, así no me agrada. O sea que las cosas de Dios, hermanos, a Él le agradan cuando está el buen enfoque, hermanos. El buen propósito en nuestro corazón. Ahí Dios se agrada, hermano. Pero a veces lo perdemos ese enfoque, hermano. Porque antes de cualquier actividad que tengamos o de cualquier venta que tengamos, hermano, a Dios primeramente le va a interesar tu salud espiritual. A Dios primeramente le va a interesar tu comunión con tus hermanos. Primeramente a Dios le interesa eso, hermano. Para que venga la bendición. Pero a veces hacemos las cosas al revés, ¿verdad? Y no estoy en contra del trabajo, lo que hacemos, no. Pero tenemos que ver cómo trabajamos en nuestra vida. O sea que lo espiritual va primero, tu salud espiritual va primero, que en tu vida haya sanidad interior, hermano, para poder hacer el trabajo de Dios. Anoche yo decía algo, que cuando Dios trabaja con uno, hermanos, que Dios lo desmorona a uno, llega un momento en que te haces inútil. Lo que Dios quiere simplemente es que recibas de Dios, que te sanes. Porque cuando Dios trabaja con uno, a veces nos va a desbaratar, nos va a desintegrar. Y en ese momento de desintegración, hermano, no somos útiles para Dios. Pero cuando Él nos vuelve a integrar, cuando somos moldeados en sus manos y dejamos que Él trabaje con nosotros y que Él haga la obra perfecta en nosotros, entonces seremos útiles en sus manos. Vasos útiles. Pero desbaratados no podemos ser útiles para Dios. O sea, querer hacer cosas para Dios cuando nuestra vida está desbaratada, no se puede. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que Dios nos forme conforme Él quiere, nos arme nuevamente como Él le plazca. Y cuando Él nos vuelve a hacer, hermano, y permanecemos en sus manos, alabado sea el nombre de Dios, somos instrumentos útiles para su honra y su gloria, hermano. Pero Dios quiere primeramente ver eso. O sea, Dios quiere ver en el corazón, la actitud del corazón, cuál sea. Tiene que haber una actitud correcta en lo que hacemos. Tiene que haber un buen propósito en lo que hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado. De lo contrario, nos pasaría como aquella gente que edificó Babilonia. Que solamente edificaron, pero para ellos mismos, pero no para Dios, hermanos. Y Dios no se agradó y confundió a aquel pueblo. Eso significa Babilonia, confusión, para que parara aquello, hermanos. Porque en su corazón no había un buen propósito. Su corazón tiene que ser sanado en nuestra vida, hermano, para trabajar para Dios. Dios quiere usar gente sana en su obra. Dios quiere usar gente que se deje moldear por Él en su obra. Póngase de pie, por favor. Para Él glorificarse, hermanos. El problema está en nosotros. El problema es en cada corazón cómo está. Que carecemos de esa sanidad interior. Que tenemos que buscar esa sanidad en nuestras vidas. Porque
Cuando yo quiero algo bueno de parte de Dios, yo tengo que en mi mente prestarle al Señor. Tengo que dejar que Dios moldee mi mente. Tengo que dejar que Dios renueve mi mente, hermanos, para que venga lo nuevo de parte de Dios. Ya concluyo. Pero cualquiera que espera algo nuevo o algo bueno de parte de Dios, pero no renueva su mente, no podrá recibirlo, hermano. Aunque usted luche y batalle, pero si no renueva su mente, no podrá, hermano. ¿Qué dice el Salmo primero? Vamos para allá. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El versículo 5 de la respuesta dice: no se levantarán los malos en el juicio. En mi vida cristiana, espiritualmente hablando, cuando he sentido en mi vida que caigo en un bache, hermano, ahí Dios me ha hablado de esta manera, donde dice: no se levantarán los malos en el juicio. O sea que tienes que dejar tu iniquidad para levantarte. Si no la dejas, no te puedes levantar. Pero Señor, quiero salir adelante, Señor, sácame de esto. Sí te voy a sacar, pero tienes que renunciar a eso. Tienes que renovar tu mente y yo te levanto. O sea, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué a veces la gente no se levanta, hermanos? ¿Por qué los cristianos no nos levantamos? Porque no renunciamos a aquello que nos hace daño. No renunciamos a la iniquidad, a la maldad. No podemos levantarnos. ¿Cómo esperamos recibir lo que Dios tiene para uno? Dios siempre tiene cosas buenas para uno, Él siempre los tiene. Pero ahí está el problema. ¿Qué es lo que no nos deja levantarnos? Tiene uno que soltar la iniquidad, el pecado, y te vas a levantar 100% garantizado en el nombre del Señor. Se levanta la obra de Dios, se levanta lo que queramos levantar en el nombre del Señor, conforme a su voluntad, se levanta en el nombre del Señor, pero hay que cambiar la mente. Oremos pues al Señor. La casa de Dios es el propósito de Dios, su casa tiene un propósito. Y quizá a veces decimos: Señor, ¿y por qué no puedo ser parte de ese propósito en tu casa, Señor? Y Dios nos dice eso: es que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, de los santos. Sin duda alguna que tiene uno que renunciar. Eso no lo dude. Hay que renunciar a lo que Dios pide de nosotros, que dejemos. Hay que entregarle todo a Él, para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque cuando uno se levanta, hermanos, el nombre de Dios va a ser glorificado. Cuando uno decide levantarse dejando la iniquidad y todo peso de inmundicia y de pecado, Dios se va a glorificar en la vida. Pero si no será así, ¿cómo? Por eso el Espíritu Santo dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando está hablando capítulo 7, perdón. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice,
El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, o como vuestros padres, así también vosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la misericordia que nos tienes, Señor. Tengo presente y tengo, Padre, latente que primeramente me has hablado a mí, Señor. No, yo no soy mejor que ninguno de los que están aquí, estoy en la misma condición de necesidad, igual que mis hermanos. Padre, tu anhelo es ver, Señor, la iglesia sana. Tu anhelo ver es, Señor, en nuestro corazón comunión. Hay un propósito para tu casa, Padre, y nosotros somos partes de esta casa de oración, esta casa de tu templo, Padre. Y tú conoces, Señor, la necesidad de cada cual, de cada quien en este momento, Padre. Y quién y cómo batalla y está clamando en este momento, está pidiendo la ayuda divina. Padre, y es lo que pedimos en esta noche, la ayuda divina, Padre, porque reconocemos nuestros pecados y rebeliones. Y yo veo que hay necesidad de nosotros que decimos, Señor, queremos levantarnos, queremos, Señor, salir adelante. Me quiero levantar, Señor, y ser útil. Y vemos, Padre mío, que tú también quieres eso. Pero vemos, Señor, que muchas de las veces no queremos renunciar, Padre mío, a los pecados. O no nos dejamos moldear por ti, Señor. Padre mío, Padre nuestro, ayúdanos, Padre. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Obra, Padre, en esta iglesia, Señor. Muévete, Señor, ministra corazones en esta hora, Padre. Fluye en las vidas de nosotros. Fluye, Padre mío. Queremos que tu presencia llene este lugar. Queremos ofrecer sacrificio de humillación en nuestra vida, Padre. Un corazón humillado. Queremos, Padre mío, que tu presencia nos conforte y nos restaure y nos limpie y sane toda herida, Padre. Toda herida, Padre. Toca en esta hora, Padre. Toca, Padre. Ministra, Padre. Ministra.